Sobre el valle del río Apurímac existe una ciudad inca que dicen es tan espectacular como Machu Picchu. Para conocerla hay que hacer un gran esfuerzo, ya que solo se puede llegar a pie, recorriendo 32 kilómetros y llegando a alturas de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué les parece si la descubrimos juntos? Sí, juntos. Coco Trips y viajeras a En Choquequirao. Te invitamos a conocer y aprender cómo se llega a este parque arqueológico inca, que fue habitado alrededor del año 1500. Y hoy, 500 años más tarde, tenemos la suerte de poder visitar. El Parque Arqueológico Choquequirao está en Cusco, a unos 50 kilómetros de Machu Picchu. Para llegar, nosotros volamos hasta Cusco. Peruvian tiene 3 vuelos diarios con un costo desde $87. Nuestro plan fue hacer un día y medio de adaptación a la altura. Nada mejor que hacerlo en la comodidad del hermoso Waikiki Lodge de Urubamba. Una vez aclimatados, fuimos hasta el pueblo de San Pedro de Cachora, que está en el departamento de Apurímac. Tomamos una van que en 4 horas nos dejó en nuestro destino, pasando por impresionantes paisajes y haciendo las paradas necesarias para disfrutar del camino. Hemos hecho una pequeñita parada frente a la laguna de Waipo y miren con qué nos hemos encontrado. Quinoa de todos los colores. Llegamos a Cachora. ¡Eso! Vamos a conocer nuestro hotel. Hola. Este es el punto de partida para nuestra expedición. Estamos yendo a Incarajay, es parte de Cachora. Aún en Apurímac vamos a hacer una pequeña caminata de 20 minutos, como para aclimatarnos un poco. Para tener un buen viaje, para tener un buen recorrido, una buena caminata y unos buenos días, ¿qué vamos a hacer, Coco? Vamos a hacer un pago a la tierra. Muchas gracias. Guayillay, guayillay, oh guayiyi, guayillay, guayillay, oh guayiyi. Pasamos la noche en el Inca Dream Hotel y junto a Milenko, nuestro guía, estudiamos la ruta que tomaríamos al día siguiente. Día 1. Empezamos nuestra caminata saliendo de San Pedro de Cachora. Son las 6 de la mañana, es muy tempranito. Hace un poquito de frío, pero vamos con todo, Sasá. Sí, hace frío, pero ahorita nos calentamos porque tenemos bastantes horas para caminar. Vamos con todo a Choquequirao. ¡Vamos! Nosotros hicimos este tramo a pie porque queríamos vivir la experiencia completa. Pero si tú prefieres, lo puedes hacer en auto. De San Pedro de Cachora hicimos 12 kilómetros a Capulilloc, donde se compra la entrada al parque a 60 soles. Esto es la entrada que compras aquí en Capulilloc. Si la pierdes y llegas a Choquequirao y no la tienes, fuiste, no puedes entrar. Y tienes que regresar 28 kilómetros para comprarla de nuevo. Luego serán 12 kilómetros en bajada por caminitos de trocha hasta Playa Rosalina, donde el río Apurímac divide este departamento con Cusco. Para nuestro equipo, la bajada fue relativamente fácil. Llegamos 1 hora antes de lo previsto, lo que nos dio tiempo para hacer un buen descanso y un rico almuerzo que nos llenó de energías para lo que se venía. El resto de la tarde será una caminata en subida que pondrá a prueba tu físico y tu voluntad. Nuestro equipo partió animado, pero poco a poco se fue separando. Conforme subes, la altura te va restando físico, las piernas duelen y cada paso se convierte en un gran esfuerzo. El objetivo era llegar a Marampata, el pueblo más cercano a Choquequirao. No es una misión fácil y el cansancio, el calor y el estrés sacó lo mejor y lo peor de nosotros, al punto que generó algunos problemas entre Sasá y yo. Bueno, los chicos se han adelantado muchísimo, no sabemos dónde están, no los escuchamos ni nada. Descansando un poquito porque no encuentro el camino. Fácil, subestimé esta caminata. Estoy furiosa. Dios, ¿qué ves? Eso no se hace. Si vienes de viaje con tus amigos a Choquequirao, todos son un grupo. Por suerte, pudimos llegar todos sanos y salvos, lo cual cambió el ánimo del grupo y nos hizo más fuertes y unidos para lo que seguía. Bueno, ahora sí,
Llegamos a Marampata, una comunidad mucho más grande de lo que pensaba. Hay bastantes casas, está oscuro. Empezamos nuestro segundo día de viaje. Este es el día más importante, es el día que vamos a conocer qué es Sasá. ¡Choquequirao por fin! La alegría que teníamos de poder estar en este lugar tan especial fue única. Todos nos emocionamos mucho. El esfuerzo que habíamos hecho era grande y eso nos llenaba el corazón de orgullo. Estamos al 31. 1 kilómetro y llegamos. Señoras y señores, después de sacarnos la mugre, caminando con la lluvia, el barrio, el frío, el calor, llegamos. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! Llegar a Choquequirao no es solo alcanzar una meta y visitar la ciudadela. Es también haber llegado a lo que crees es lo máximo de tu esfuerzo y aún dar más. Es increíble, increíble este lugar. Demasiado bonito. Son muchas palabras las que podría utilizar para describir este momento. De verdad, este es un lugar impresionante y mágico. Y que el llegar aquí sea tan fuerte y difícil también le agrega valor, porque cuando llegas sientes algo que realmente no puedo describir. Todo este día lo dedicamos a recorrer esta majestuosa ciudadela. Son 4 recintos principales, que te tomarán varias horas para conocerlos bien. La plaza principal, el Ushnu, el Hanan y los andenes de las llamas del sol. Si bien uno puede hacer este tour completamente solo, lo que nosotros les recomendamos es venir con un agente para que puedan tener este tipo de servicios. La verdad que de lo único que nos tuvimos que preocupar era de traer una mochila con ropa, porque el resto, toda la comida, la bebida, los transportes. El guiado, las mulas, los caballos, todo, gracias a Inca Dream. Así que ya saben. Si están viendo este video y quieren hacer este viaje, busquen a Inca Dream porque la van a pasar maravilloso, con total seguridad y la van a pasar muy bien. Espectacular. Esa noche acampamos al pie de la entrada al parque. La entrada que pagamos de 60 soles incluye el derecho a acampar. Después de una ceremonia muy especial donde Apu, nuestro guía espiritual en este viaje, agradeció a la Pachamama, nos fuimos a descansar para continuar al día siguiente. Nuestro segundo día en Choquequirao amaneció con una fuerte lluvia que nos retrasó un poco. Pensábamos que iba a salir el sol, nos equivocamos, empezó a llover muchísimo, pero aquí nuestros amigos de Marampata nos han mandado un desayuno, así que vamos a tomar desayuno en la carpa. Tenemos pancito, muña, omelette que han traído hasta acá, mantequilla, ¡Café! Último desayuno, esperemos que pare la lluvia y podamos terminar de hacer nuestro recorrido en Choquequirao. Choquequirao es grande y recorrer sus áreas lleva tiempo. Nosotros recomendamos dedicarle al menos un día y medio para poder conocerlo y disfrutarlo. Antes de regresar, un imponente cóndor apareció en lo alto del cañón. Se dice que el cóndor es el mensajero de los dioses y verlo fue una bendición. Esta fue la manera perfecta de cerrar este viaje, que todos coincidimos fue una experiencia de vida que nunca olvidaremos.